El scouting es complicado, pero en realidad simplemente es cuestión de salir de nuestra zona de confort, intentar cosas nuevas y aprender a hacerlo, que es algo que todos podemos. Primero que nada, profes, bienvenidos. Y el Instituto Esmeralda, como ya nos contaba Luis, les da la bienvenida al webinar gratuito llamado Scouting mediante videoanálisis en el fútbol, que es un tema muy importante porque podemos ser pioneros en aplicarlo en la liga, en el campeonato, en el torneo donde estemos, y sin duda eso nos va a dar un plus adicional frente a otros equipos que puede ser bastante interesante si se sabe aprovechar. Para los que no me conocen, para los que por primera vez están ingresando a uno de nuestros webinars, mi nombre es Daniel Centeno. Aquí tienen mis redes sociales para que puedan seguirme y ver más contenido sobre fútbol. Hablo con muchísimos especialistas, hacemos entrevistas, tenemos mucho contenido y también creamos contenido para entrenadores de fútbol. Así que nada, los invito a seguirme. Este es mi club Deportivo Esmeralda, desde el 2013 en la Federación Peruana de Fútbol. Este es el Instituto Esmeralda, creado este año con la intención de potenciar a otros entrenadores y de profesionalizar el fútbol, manteniendo su esencia. Soy entrenador con licencia Conmebol FIFA y nada, simplemente, profes, antes de empezar, agradecerles por asistir, felicitarlos por tomar acción, profes, porque estamos domingo en la noche, no cualquiera se conecta a aprender, pero creo que todos amamos este deporte, todos queremos lo mejor para nuestros equipos, todos queremos ser mejores entrenadores, formar mejores jugadores, tener equipos más completos, y esto, profe, nos va a ayudar. Y al final del webinar vamos a dar un anuncio para aquellos que quieran potenciar sus carreras como entrenadores, aprender un poco más de todos estos temas. Así que nada, sin más, profes, vamos con la clase. Scouting mediante videoanálisis en el fútbol. Es un tema muy interesante, muy nuevo, digamos, no en el fútbol, porque en el fútbol ya se aplica hace algunos años, sino muy nuevo a nivel fútbol no profesional o fútbol amateur, juvenil, como le queramos llamar, porque se creía y se cree actualmente aún algunos entrenadores que es complicado, pero en realidad simplemente es cuestión de salir de nuestra zona de confort, intentar cosas nuevas y aprender a hacerlo, que es algo que todos podemos. Todos podemos hacerlo y lo único que nos detiene es nuestra mente que trata de mantenernos en nuestra zona de confort. Entonces, ¿qué es el scouting, profes? El scouting es, y no estamos hablando todavía de scouting en el fútbol, sino el scouting en general, es una investigación de mercado que se realiza para recabar información cualitativa acorde a las necesidades del estudio. Y esta investigación se encarga del análisis de las competencias y de los consumidores, es decir, de recursos externos y propios, de nuestros consumidores y de, digamos, la competencia. Y este concepto de scouting se trae al fútbol, que es importante y es interesante, porque muchas veces creemos y decimos, e incluso he escuchado, como se llegan a discusiones a veces un poco irrelevantes en el fútbol, como análisis es una cosa y scouting es otra cosa. Y me parecen discusiones irrelevantes al final, porque el scouting, como vemos aquí, habla de una investigación de recursos externos y propios. Y eso se debe aplicar al fútbol, ¿no? No podemos hacer diferencia entre scouting y análisis. Ahora, ¿qué es el scouting deportivo? El scouting deportivo es el análisis científico que realiza un técnico deportivo recabando la información máxima posible sobre el elemento que se le asigne, utilizando los medios tecnológicos adecuados para transmitirla a los interesados, minimizando por tanto los riesgos que puede causar la competencia. Y esta no es una definición que doy yo, la da Jesús Botello, que es un entrenador, uno de los pioneros en la aplicación, y más que en la aplicación, uno de los pioneros en la enseñanza del scouting deportivo aplicado al fútbol. Entonces, él nos decía hace algunos años ya que este scouting es un análisis científico, pero vamos a ver cómo con el paso de los años este concepto evoluciona, porque luego incluso el mismo Jesús Botello ya no nos dice que el scouting es un análisis científico, sino que el scouting deportivo es un método para ordenar los datos obtenidos en una estructura organizativa conformada por los departamentos de captación, formación y análisis deportivo, en la que los analistas extraerán la información relevante para transmitirla y aplicarla.
Vamos a ir desglosando esta definición, vamos a ver cómo se aplica al fútbol, pero como vemos, el scouting, como muchas otras cosas, ha ido evolucionando y actualmente ya se sabe que no es algo exacto. En el fútbol no hay nada exacto, profes, ni 100% aplicable, pero sí es un método que nos permite ordenar datos para, en base a ciertos objetivos que tenemos, utilizar estos datos para nuestro beneficio. El scouting en el fútbol, profes, cuando hablamos de scouting en el fútbol, estamos hablando ya del análisis de jugadores por diversos motivos. Y aquí les pregunto a ustedes y los invito a poner en el chat, profes, ¿cuáles creen que son estos motivos por los cuales los jugadores, o perdón, los equipos o los técnicos deberíamos realizar el scouting? Como ven aquí, el scouting de fútbol es el análisis de jugadores por diversos motivos. Y aquí, como les comentaba hace rato, mientras ustedes van poniendo sus respuestas en el chat, he visto y he escuchado otras ponencias, y esto lo digo sin ánimo de criticar negativamente, simplemente dando mi punto de vista, que hacen diferencia entre el análisis y el scouting. Cuando finalmente el scouting engloba todo el concepto, dicen algunos que el análisis habla de un tema global o colectivo del equipo y el scouting de un tema más individual, pero en realidad no es así, profes. ¿Sí? No se confundan, el scouting engloba tanto el análisis de jugadores como del equipo. Y bueno, el scouting en el fútbol se utiliza para la selección de jugadores, para el análisis de desempeño de nuestros propios jugadores y para el análisis del equipo rival. En eso se engloba básicamente lo que ustedes han estado poniendo en el chat. Se engloba en estos 3 puntos que nuevamente se han ido recopilando, digamos, en otros estudios, por otros entrenadores, y que finalmente se llega, no por consenso a esta conclusión, pero sí es bastante generalizada, ¿no? Que se puede utilizar para estos 3 aspectos. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta al analizar estos aspectos? Porque claro, escuchaba una entrevista hace poco, no recuerdo el nombre de la persona, que decía, de nada vale saber de scouting, digamos, de cómo utilizar el software, de cómo hacer los mejores diseños en el software de videoanálisis. De nada vale todo eso si no entendemos el juego. Entonces, aquí es importante ver qué debemos tener en cuenta al analizar. Lo que tenemos que tener en cuenta al analizar es la relación de los jugadores con el juego, que es muy importante. La relación de los jugadores con el juego es lo que va a definir si es que el jugador está realizando algo correctamente o no, y eso lo vamos a poder determinar gracias al videoanálisis, por ejemplo. Pero lo que se analiza en sí es la relación de los jugadores con el juego. Y esta relación de los jugadores con el juego, ¿en qué está basada? Está basada en 2 conceptos, y esto, se los aclaro, ya viene siendo definiciones más personales que hemos esbozado con el instituto, porque no van a encontrar en un libro esto que les estoy mostrando aquí. Y es que la relación de los jugadores con el juego hace referencia al espacio, tiempo y engaño, 3 conceptos fundamentales que prácticamente pueden definir lo que es el fútbol, junto con el desarrollo en las fases de juego justamente de este espacio, tiempo y engaño. Entonces, lo que tenemos que analizar son estos conceptos para así poder entender cuál es la relación de los jugadores con el juego y así entender si es que están haciendo las cosas bien o mal, en qué hay que mejorar, en qué hay que trabajar y en qué podemos, digamos, simplemente reforzar. Ahora, vamos a entender un poquito a qué nos referimos con cada uno de estos conceptos. En cuanto a espacio, tiempo y engaño, lo que nos referimos, y aquí me gusta citar a César Luis Menotti, un gran entrenador de fútbol, que muchos personajes, incluso el mismo Pep Guardiola lo compara al mismo nivel de Johan Cruyff, y más allá de cualquier cosa, profes, personalmente considero que fue un gran entrenador, y dice, el fútbol es un juego de tiempo, espacio y engaño, que exige ensayo permanente, pues ese ensayo, además de agregarle al jugador capacidad de entendimiento del juego, también mejora la técnica individual en el pase, en el toque. La técnica individual es el elemento fundamental para la resolución de las acciones, junto con la conceptualización, la lectura del juego basada en estos 3 principios, espacio, tiempo y engaño. Y es, profes,
Muy importante, ¿por qué? Porque el jugador debe entender cómo moverse en el espacio que disponga. Dispone de mucho espacio, de poco espacio, le cerraron el espacio, de repente le dejaron el espacio libre. Debe saber cómo utilizarlo. Debe saber en qué tiempo utilizarlo, porque debe saber si ir a la jugada rápido, si esperar para no caer en offside, si temporizar o si salir a presionar. El jugador debe saber moverse dentro de este espacio en un tiempo determinado y aplicando el engaño, profes, porque el engaño es el alma del fútbol. El engaño en el sentido del regate, en el sentido de hacer creer al jugador que corres hacia un lado y te vas hacia el otro, que el pase va hacia un lado y en realidad va al otro. No hablamos aquí de fingir faltas, profes. Hablamos aquí de engaño en el punto de vista, desde el punto de vista más del más amante del fútbol, porque habla del engaño como esa herramienta tan poderosa que algunos jugadores tienen desarrollado por naturaleza. Ahora, sobre este aspecto, lo que se va a analizar cuando realicemos scouting es cómo se desenvuelve el jugador en el espacio y tiempo que tiene. Es decir, y hay que entender acá lo siguiente, que el jugador va a permanecer sin el balón más tiempo que con el balón. Por lo tanto, el jugador debe saber decidir dónde ubicarse sin el balón. Es importante esto, profe, porque muchas veces, claro, vemos, hizo una buena diagonal tal jugador, pero de repente todo el partido no acompañó a su lateral y nunca tomó su marca. Entonces de nada sirve de repente una buena diagonal si es que no cumplió con el objetivo principal que le dimos. Si es que ese es, ¿no? Al final el scouting nos va a servir justamente para analizar esto, para analizar cómo el jugador se desenvuelve sin el balón. Y también para ver qué tan bueno es con el engaño con el jugador, ¿no? Para ver si es que es capaz de hacer creer con su cuerpo, ir hacia un lado y termina yendo hacia el otro, o es capaz de hacer creer que va a despejar el balón y se va a salir jugando. ¿Qué tan bueno es con este engaño al jugador? Es importante tener esto en cuenta al momento de analizar. Y además, vamos a también analizar, como les comentaba, las fases de juego del fútbol. Que, como ya veíamos en algunas clases, si es que se han estado conectando a los webinars, las fases del juego del fútbol son ataque o momento ofensivo, defensa o momento defensivo, transición defensa-ataque y transición ataque-defensa. Y algunos incluyen las acciones de balón parado ofensivas y las acciones de balón parado defensivas. Son básicamente las 4 o 6 fases del juego, como queramos ver. Desde mi punto de vista son 4 fases y 2 momentos estáticos, pero al final cada quien lo puede ver como prefiera. Sin embargo, profes, como ya saben, siempre me gusta aquí ponerlo un poco más sencillo. Entonces, no hablemos, o podemos hablar de esto, pero si queremos entenderlo más fácil, podemos hablar de la fase del juego del fútbol como lo que hace el jugador cuando tenemos la pelota, que vendría a ser el ataque, cuando perdemos la pelota, que vendría a ser la transición ofensiva-defensiva, cuando no tenemos la pelota, que quiere decir en el momento defensivo, y cuando recuperamos la pelota, que quiere decir en la transición defensa-ataque. Y las acciones de balón parado serán faltas a favor o faltas en contra. Así lo podemos entender más fácil, profes. Y lo que vamos a ver es qué es lo que va a hacer el jugador en cada una de estas fases. Va a salir a presionar, va a esperar, va a anticipar, va a girar. ¿Qué va a hacer? Eso lo tenemos que analizar con el scouting. Y además, y vamos a analizar ahora alguno de estos momentos defensivos que son importantes, porque finalmente, profes, si es que simplemente hablamos y no vemos imágenes, es un poquito más difícil de entender. Hablemos de defensa, y por el tiempo no vamos a poder explayarnos ampliamente en cada uno de estos, pero como ya les comentaba, al final igual van a poder saber cómo conocer un poco más. En cuanto a la defensa, profes, tenemos que entender cómo se da la defensa, es decir, cuáles son estas fases del momento defensivo o de lo que hace el jugador cuando no tenemos la pelota. Y es el inicio de la presión, la destrucción de la creación y el evitar la finalización. Y aquí vamos a ver algunas imágenes. He utilizado las imágenes del partido Perú-Nueva Zelanda por
por para las clasificatorias al último mundial. Así que vamos a ver algunas imágenes para entender justamente cuál es este momento de inicio de presión, de destrucción de creación y de evitar la finalización. Y son imágenes que han sido editadas con el software Longomatch, que también vamos a enseñar a utilizar en la certificación que vamos a dar y ya les vamos a contar un poco. Por ejemplo, ¿cómo se da la defensa? Como ya veíamos, la primera parte es la de inicio de presión. Y aquí vemos cómo el equipo peruano tiene el balón, tiene jugadores que aún no están siendo marcados o presionados con mucha fuerza y digamos muy de cerca, pero ya el equipo de Nueva Zelanda está iniciando una presión con 4 jugadores, con uno incluso que queda por aquí bordeando el centro del campo como un péndulo, y vemos que es un inicio de presión porque Perú sigue estando en superioridad numérica, sigue teniendo 5 jugadores y Nueva Zelanda sigue teniendo 4, y nos encontramos en un momento de inicio de presión. Entonces aquí vamos a observar cómo presiona el jugador. Por ejemplo, este jugador es inteligente porque no toma 100% a este ni tampoco a este. Se mantiene aquí justamente para poder llegar a ambos lugares, ¿no? Y aquí habría que ver si el jugador simplemente lo hizo por suerte o supo mirar bien su espalda. Luego tenemos a este de aquí, que también habría que ver si está presionando bien o no. Desde mi punto de vista, claro que sí lo está haciendo porque está interceptando la trayectoria del balón respecto del jugador peruano. Entonces, básicamente, profes, así vamos a ir analizando y vamos a ir viendo cómo nuestro equipo se va desenvolviendo, por ejemplo, cuando hablemos de defensa en inicio de presión. Y ahora, ¿por qué es importante irlo separando así? Porque, bueno, ya veremos con los que se inscriban y con los que no los invito a conocer sobre esto, en los softwares, en el Longomatch, por ejemplo, y en la mayoría en realidad, se pueden utilizar carpetas para ir separando los distintos momentos que analizamos. Entonces, por ejemplo, tenemos el video de nuestro equipo y el inicio de presión dura 20 segundos. Entonces, vamos a cortar esos 20 segundos y los podemos poner en la carpeta de inicio de presión y así nos vamos organizando mejor y vamos analizando y trabajando en función a lo que vamos a ir organizando. Luego, la siguiente fase sería la de destrucción de la creación, que es cuando ya el equipo que tiene el balón y está atacando está cerca de nuestra área y evitamos que continúe con la progresión del juego, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos claramente cómo el jugador de Nueva Zelanda ya está terminando por destruir la creación del jugador peruano, porque el jugador peruano, si es que ingresa, ya estaría, digamos, en una zona de tiro directo, ¿no? Y además, perdón, y además, el jugador aquí ya inicia la destrucción porque ya se encuentra muy cerca y ejecutando una presión fuerte sobre el rival. Por eso aquí ya se habla de destrucción de la creación. Y aquí también servirá para ver si nuestros jugadores están marcando bien, si no están marcando bien, si alguien está tomando al que viene, qué tan rápido regresan. Aquí es importante analizar no solamente al jugador que va a destruir la creación y decirle, oye, debiste marcarlo así o de esta otra manera, sino ver también a los compañeros que no tienen el balón, como ya hablábamos. El posicionamiento sin balón es muy importante. Luego, el tercer momento de la defensa, el evitar la finalización. Aquí vemos claramente cómo el jugador peruano quiere ejecutar un remate, esto podría ser más cerca o incluso un poco más lejos, y el jugador de Nueva Zelanda está evitando la finalización, que ese es otro momento de la defensa, y aquí habrá que analizar qué hace el jugador luego de evitar esta finalización. Ok, se rechaza el balón, y luego ¿qué? ¿Va a la jugada o espera que vaya el compañero o se repliega, sale con todo? ¿Cómo se ubican los compañeros? ¿Se desorganizan o siguen tomando su marca correctamente? ¿No saben qué hacer? Aquí hay que analizar no solamente al que va a evitar la finalización, sino también a los compañeros, porque al final esto nos va a servir para luego decir, ok, estoy fallando más en tal momento de la defensa, ok, trabajaré tal momento de la defensa, no sé, el evitar la finalización, o el destruir la creación, o el iniciar la presión. Y así nos iremos organizando. Ahora, en cuanto a la parte de ataque, por ejemplo, en cuanto a la parte de ataque, tenemos que entender qué hacen los jugadores cuando atacamos, tenemos la pelota, ¿no? Y aquí se pueden dar generalmente 3 tipos de ataque, ¿no? Y al final habrá muchos otros más, se darán varios, digamos, a lo largo del
se darán varios, digamos, de estos tipos de ataque a lo largo de un partido. No es que un equipo solamente tenga un tipo de ataque, sino que, claro, puede predominar un tipo de ataque, pero eventualmente los equipos deberían estar preparados para hacer todo, ¿no? Y, digamos, en cuanto al contraataque, el objetivo aquí es llegar lo más rápido posible al área rival. En cuanto al ataque combinativo, el objetivo es progresar hacia la portería rival mediante la buena sincronización de pases y correcta toma de decisiones. Y el ataque directo es el envío del balón a la zona de finalización. Aquí se envía directamente, aquí no se busca progresar mediante la combinación de pases o mediante, digamos, algo más estructurado. Entonces, si así son las formas principales en las que se ataca en el fútbol, lo que tenemos que entender es cómo se da este ataque en cada uno de estos momentos. Claro, aquí vamos a decir, ok, mira, yo quiero que mi equipo juegue así, y si en algún momento juega así, habrá que analizar si sirvió, si no sirvió, y también habrá que analizar cómo juega en este momento. Pero claro, para eso tenemos que entender qué momentos hay dentro de cada uno de estos tipos de ataque. Y son principalmente el de inicio, el de creación y el de finalización. Sea tanto para el contraataque, el ataque directo o el ataque combinativo. En cuanto al inicio, se da cuando el equipo tiene el balón, pero aún se encuentra lejos de la zona de finalización, se encuentra aún en la zona de creación, que fácilmente aquí podríamos marcarlas con líneas. Y aquí el jugador aún no tiene la posibilidad tan clara de ejecutar un pase directo o un remate directo hacia el gol. ¿Que lo puede hacer? ¿Que hay jugadores mágicos que lo hacen? Claro que sí. Pero digamos, aquí se entiende que estamos en un inicio de creación del juego y habrá que analizar si el jugador del compañero se muestra, si no se muestra, si se deja tapar por el rival, si camina, si corre, si el lateral se proyecta, si se mete, si se abre hacia la banda. Habrá que ver qué hace el jugador y en función a lo que le hemos pedido que haga, analizar si está bien o está mal. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Aquí va a depender de lo que nosotros le hayamos pedido al jugador y de ver si el jugador está cumpliendo con eso que le pedimos y de no cumplirlo, si es que al no cumplirlo le salió bien o mal, y ver si es que corregirlo o no corregirlo. Luego, la creación ya se va a dar cuando el equipo tenga el balón y se encuentre cercano a la zona de finalización. ¿Ok? Y cuando va a estar cercano a esta zona de finalización, un pase correcto o un grupo de pases correctos o un remate podría, digamos, terminar en gol o en una situación peligrosa. Y aquí nuevamente habrá que ver cómo es que nuestro equipo se mueve, si es que sabe organizarse, sabe quitarse la marca, o si es que deja que el rival lo tome fácil, si es que entra silenciosamente o si es que entra pidiendo el balón. Aquí habrá que analizar muchas cosas. Y la finalización es cuando el jugador termina la jugada. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el jugador peruano está intentando rematar y el jugador de Nueva Zelanda está evitando la finalización. Y aquí habrá que ver también, por ejemplo, ok, chocó palo, le rebotó al rival, ¿qué hace el jugador? Si es que va a la jugada, si es que no va, o los compañeros que hacen. Aquí habrá que analizar nuevamente cómo es que los jugadores se van a ir moviendo en este espacio y tiempo, ¿no? Determinado. Y analizando cada una de estas fases y analizando también las que no hemos tenido tiempo de ver aquí, pero son las acciones de balón parado o las transiciones, que también son muy importantes. Analizando esto lograremos entender en qué hay que mejorar con nuestro equipo, en qué vamos bien, y esto nos va a servir para mejorar el desempeño y el juego de nuestro equipo. Ahora, el scouting mediante videoanálisis en el fútbol se realiza ya que gracias al uso de softwares, por ejemplo, el Longo Match, incluso deben haber algunos otros profes, que ayudan, como ya veíamos, a la selección de jugadores, al análisis del desempeño de nuestros propios jugadores gracias a grabar nuestros partidos y a los análisis del equipo rival. Y ahora, lo más importante, profes, es que a nivel fútbol juvenil o fútbol amateur, cuando aún no estamos en un equipo tan competitivo y con mucho presupuesto, se empieza utilizando el scouting mediante videoanálisis para el análisis de desempeño de nuestros propios jugadores. Que es lo más sencillo primero, porque claro, es nuestro equipo, es más fácil de manejar, de grabar los entrenamientos cuando hacemos fútbol, o los amistosos, o los partidos oficiales. Luego también será importante para el análisis del equipo rival,
Porque claro, si ya nos grabamos a nosotros teniendo partidos contra rivales, podemos analizarlo. Pero será un poco más complicado el hecho de ir a grabar los partidos de los rivales. Pero claro, si tenemos la posibilidad de hacerlo, si de repente el torneo se realiza en un solo lugar y podemos ir temprano y grabar todos los partidos, perfecto, porque eso nos va a ayudar a analizar también a los rivales con anticipación y no solamente analizar al rival con el partido que tenemos que jugamos hace algunos meses, por dar un ejemplo. Y también, pero esto ya es menos utilizado en el fútbol amateur, pero claramente se puede dar, es en cuanto a selección de jugadores, ¿no? Pero este ya es un tema, digamos, que necesita un poquito más de presupuesto, pero que, digamos, es importante ir implementando en la medida que se pueda, de la forma que se pueda, y siempre ir pensando cómo hacerlo, ¿no? De repente ir a torneos y grabar los partidos, o mandar a personas a diferentes torneos a que graben los partidos y luego nos pasen los videos de los mejores jugadores, y así podemos ir trabajando, profes. Es importante no quedarnos en el no podemos, en el no puedo porque no tengo dinero, no tengo presupuesto, sino siempre ir pensando de qué manera es que nosotros como entrenadores podemos ir mejorando este aspecto. Y bueno, profes, muchas gracias por su tiempo. Eso ha sido todo respecto al scouting mediante videoanálisis, una clase concisa en realidad, porque es, digamos, la primera que hacemos sobre este tema y la idea era introducirlos un poco a este concepto y no llenarlos de conceptos técnicos. Y bueno, profes, hay un anuncio al final para los que quieran ser mejores entrenadores y trabajar de una forma más profesional con sus equipos, gracias al aprendizaje profundo de las herramientas que hemos visto hoy, como el software y algunas otras. Quédense hasta el final, profe, porque vamos a contarles cómo, pero como sabemos que no todos quieren, primero vamos a pasar con las preguntas, profes, ¿ok? Ahora sí vamos con las preguntas. Déjenlas en el chat o levanten su mano y tienen la total posibilidad. Ok, Fernando, me cuentan que estás con la mano levantada. Te escuchamos. ¿Cómo ha estado, profe? Hola, Fernando, buenas noches. Buenas noches, profe. Yo puedo hacer scouting, por ejemplo, en mi propio equipo cuando estamos entrenando, para así ver, por ejemplo, antes del partido, por ejemplo, cuando vayamos antes de jugar, ponérselo a los jugadores y que ellos repasen su mismo, las jugadas que ellos crearon a la hora de los entrenamientos, verla. También me puede servir, digo yo, que para evaluar si este muchacho me sirve de delantero o de defensa, cosas así, se puede utilizar al momento de los entrenamientos. Fernando, muy buen aporte. Mira, sí se puede utilizar, pero aquí te recomiendo que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque cuando quieras mostrarle a los jugadores análisis de sus jugadas y decirle, mira, esto debiste hacerlo así, pero lo hiciste así, eso trata de no hacerlo antes de los partidos, porque al jugador no se le va a quedar. Tómate un día, unos minutos durante las sesiones de entrenamiento para que les muestres a los jugadores los videos y les expliques a los jugadores también sus errores y sus aciertos, digamos. Pero sí puedes usar los videos antes de los partidos, por ejemplo, ¿cómo? Ok, grabaste el entrenamiento y de repente tus jugadores hicieron un jugador, un golazo, ok, lo proyectas, pero de una forma ya motivacional. No diciéndoles hay que hacer esto, sino diciéndoles ustedes como equipo son posibles de hacer esto si es que se la creen y salen a divertirse y a jugar y ahí los vas convenciendo de tu ideal de juego. Pero, digamos, no te recomiendo poner antes del partido correcciones, porque al chico no se le va a quedar. Eso hay que hacerlo con la cabeza fría. Antes del partido el chico está con la cabeza a 1000 pensando en el juego y eso no se le va a quedar. Espero haber respondido tu pregunta, Fernando. Un fuerte abrazo, mi hermano, y ya nos vemos en el próximo curso. Espero verlos luego en algún otro webinar, porque como saben, estamos trayendo siempre durante la semana varios. Así que nada, un fuerte abrazo, profes, para todos. Cuídense mucho y ahí ya tienen el número de WhatsApp para que se unan. Un fuerte abrazo, chau, chau.